Muy bien. Vamos a ver Drosera. Ajá. En la sabana fui a almorzar y me fui con el papá de mis hijos. Y me dice, ¿qué vamos a almorzar? Te invito a almorzar atrás del mercado de Sonora. Y me venden mariscos. Y de repente empiezo a escuchar como chillón una cabrita, un becerrito, entonces oía así mucho. Chilla, pues yo no veo aquí. Dice, ¿no ves que acá venden los animales? Y yo, pero cabrito, chivito, ¿qué es? Dice, ese animalito es papá de sacrificio. Y yo, ¿cómo es sacrificio? Y él dice, fíjate a quién se la van a entregar, porque la gente no entra a comprar los animales, sino como que van, los ven y se tienen que salir a la avenida. Yo no sabía eso, hasta que vino. Dice, fíjate que se lo van a entregar seguramente en una cajita, ya me quise explicar. Y sí, dicho, viene el muchachito, le entrega la cajita con el animalito. Y dice, fíjate cómo está vestida la persona a la que se lo van a entregar. Y es una muchacha así, y está vestida así, y dice, Santa, van a sacrificar ese animalito. Sentí tan feo, pues sentí así como mi corazón se hizo así. Y le digo, ¿cómo crees? Sí, dice, para hacer sus trabajos. Lo van a matar. Y yo, no, ¿cómo crees? Sí. Dice, y mínimo ese animalito lo costó 1,000 pesos, mínimo. Y si te lo sabes cuánto cobra, hasta 40,000 pesos. Sentí ahorita que vi el gato negro, porque él me dijo, y lo que más buscan son los gatos negros. Y yo, ay, ¿a poco? Dice, sí, también los sacrifican. Y dice, sí, de verdad, se debe ser todo lo que venden. Y ya terminamos, y dice, vente, te voy a llevar para que veas. No, ay, no, yo no quiero. Sí, vente, para que veas lo que hay aquí. Un montón de cosas de santería, y así los animales. Le digo, ay, no, vámonos de aquí, se siente tan feo, no sé, es una energía muy fea. Y dice, pues ven, ¿para qué quieren las cosas? Y los animales son unas costumbrecitos, los acabo de respetar. Pero cuando me dijo de los gatos, dije, ah, sí, que ellos son para sus. Sí, claro. Perillas y rituales y digo, ay, no. Yo también llamo mucho la atención. Y casi no hay gatos negros. Antes era más común verlos. No, ya casi no hay. Pues los ocupan, sí los ocupan en esas situaciones, pero una de las consecuencias de la naturaleza de exterminar con las especies, ¿no? Son las enfermedades. En la Edad Media dice que una de las causas de la peste precisamente fue el exterminio de gatos, porque pues a uno de los papas en ese tiempo se le ocurrió decir que los gatos eran animales del demonio, ¿no? Y entonces los empezaron a matar. Y entonces mataron a los gatos y ya no había quien se comiera las ratas. Y entonces, pues las pulgas de las ratas son las que transmiten precisamente la Yersinia bubónica. Bueno, sí. Y entonces estos, pues sí, se jodieron a la 3/4 partes de la población de Europa, ¿no? Murió a consecuencia de esa enfermedad, ¿no? Porque no había gatos, no había animales que se comieran a las ratas. Entonces, ¿por qué? Pues porque a alguien se le ocurrió decir que los gatos eran satánicos y sopas, ¿no? Y que las brujas y las personas que tenían gatos, pues eran brujas. Y entonces, pues, mataban al gato, pero también a la dueña, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una causa de esta situación de pues del matar, ¿no? A una especie.
Entonces, bueno, Drosera rotundifolia es un medicamento muy padre. Tiene dos usos importantes. El primero es, y el más importante, es la tos. El segundo es pues dice que los dolores de crecimiento. Yo jamás lo he dado para dolores de crecimiento, pero para la tos es un medicamento muy efectivo. Y entonces, ¿qué pasa con la tos? Ah, bueno, pues es una tos seca, la ocupaban para la tosferina, y el síntoma más importante es que Drosera va a toser cuando pone la cabeza en la almohada. ¿Sale? En cuanto Drosera pone la cabeza en la almohada, entonces empieza a toser. ¿Sale? Muy bien. Entonces, John Gerard, y además nunca sabrán ustedes qué planta es. Nunca sabrán hasta que lo vean. John Gerard indicó que la planta rocío de sol fue utilizada por los médicos del siglo XVI para tratar la tuberculosis. Esta pequeña planta carnívora atrapa insectos en el interior de sus hojas y los digiere con un fluido segregado por las glándulas de la superficie. La planta fue utilizada por los médicos asiáticos para curar las erupciones cutáneas y durante la Edad Media se empleó para el tratamiento de la peste. Sí, cuando es ingerida por los ovinos, la planta fresca provoca una tos espasmódica y grave, similar a la tosferina. Usos clave: tos violenta con sonido cavernoso, como la tosferina. Se agrava después de la medianoche. Dolores de crecimiento e inquietud y obstinación. Aquí le puse 2 veces crecimiento para que no se les olvide, pero en realidad es que lo más importante es la tos. La tos violenta con sonido cavernoso como la tosferina. Sale, ya les iba a decir algo de la tosferina y se me olvidó. Sí, es que la tosferina es que la gente se moría de ahogo, ¿no? Se moría ahogada, especialmente los chamacos, que es a los que les daba tosferina. ¿Por qué? Porque el paciente, la tosferina es una laringotraqueitis. Entonces el paciente tose, entre más tose, y pareciera que nunca va a dejar de toser. Pero el paciente no puede jalar aire, ¿no? Es en accesos la tos. No tose 1, 2 o 3 veces y ya. No, o sea, le viene un acceso de tos, ¿no? Y entonces el paciente empieza, ¿sale? Especialmente cuando habla. No puede hablar, no puede respirar porque cada vez que lo hace, tose. Y entonces es una tos así. O sea, entre más tose, más tose. Y entonces el paciente no tiene la oportunidad de jalar aire, ¿no? Sino que hay que ver, me sale, ¿verdad? Sí. Esto fue muy real. ¿Sale? Entonces, es originaria de pantanos y brezales, crece a nivel del suelo. El jugo de la planta fresca es cáustico y actúa sobre vías respiratorias. Cada uno de los pelitos largos y rojos de las hojas de la planta, rocío del sol, contiene una glándula que segrega un fluido que atrapa y digiere los insectos. Esta secreción es más prolífica a pleno sol. Estas plantas carnívoras son plantas que crecen a ras del suelo y entonces por eso se las comen los ovinos. ¿Son los borregos los ovinos? Bueno, eso se los comen, ¿no? Entonces, pues ese es el problema que tienen, que les pueden ocasionar, ¿sale? Porque, bueno, después de todo ellos solamente comen. Pero ni se fijan que comen. Bueno, sí se fijan, ¿no? Porque los únicos que no se fijan que comen son los puerquitos. Eso sí, no, pero eso sí sé. Porque además les da lo mismo atrás que en ancas, ¿no? Ok, Nombre: rocío de sol, crece en Europa, India, China, América del Sur y Estados Unidos. Se utiliza la planta fresca en flor y entera.
La Drosera, además son plantas bien chiquitas porque ni echan tanta raíz. La Drosera es un remedio principalmente para la tos, cuando es violenta acompañada de espasmos y sonido cavernoso, como la tosferina. Lo que provoca la tos es la sensación de tener una miga o una pluma en la laringe, porque es la inflamación precisamente de la laringe. Empeora después de medianoche y en las etapas agudas, provoca náuseas y vómito, hemorragias nasales y sudor frío. Este remedio actúa en los dolores de crecimiento, acompañado con la sensación de hormigueo en los huesos, en las piernas y el dolor de huesos que mejora al estirarse. Otros síntomas son voz ronca, profunda y apagada, agotamiento y tobillos rígidos. Cuando enferman las personas necesitan este remedio, se encuentran inquietas, obstinadas, ansiosas y se quedan solas. Tiene dificultad para concentrarse, teme a los fantasmas. Tiene sensación de persecución y sospechan que les darán malas noticias. Afecta marcadamente el pulmón y los bronquios, produciendo efectos espasmódicos, catarrales y hemorrágicos. Tiene acción irritante sobre la mucosa laríngea y los bronquios. Es uno de los principales medicamentos para tratar la tosferina. Tiende a elevar resistencia contra la tuberculosis pulmonar y laringe. Actúa en el sistema nervioso produciendo crisis convulsivas seguidas de hemoptisis y mucho sueño. Son individuos altos, de tórax estrecho, ligeramente encorvados, con bronquitis crónica y tendencia a la tuberculosis pulmonar, de laringe y huesos. Dolor constrictivo de la garganta, laringe y estómago. Dolores apuñalantes, lancinantes, convulsiones seguidos por hemoptisis y gran somnolencia. Hemorragia roja, rutilante por la nariz y boca. Fácilmente se encoleriza, unanimidad lo saca de sus casillas y entonces le da tos. Teme estar solo y es suspicaz. Delirio de persecución. Abatimiento, tristeza, delirio de persecución, ansiedad, angustia e inquietud continua. Muy desconfiado, suspicaz, como si todos fuesen sus enemigos. Sensación de calor que recorre todo el cuerpo. Impulsos suicidas con deseos de arrojarse al agua. Ansiedad y temor estando solo, sobre todo al anochecer y al despertarse de noche. Miedo a los fantasmas, ansiedad por el futuro, se siente desilusionado, con tristeza agravada al estar solo. Agravación después de la medianoche y al acostarse, por el calor cuando habla y ríe, tos cuando vomita. Uh-huh. Mejora por la presión al aire libre y por el movimiento ligero, cuando se inclina. Tuberculosis en ganglios cervicales y abdominales. Dolores espasmódicos, constrictivos en vientre, hipocondrios, laringe y tórax. Dolores mordientes en las articulaciones y los huesos largos. Agravan por el reposo. Tendencia a las hemorragias por nariz y boca. Contenido del vómito. Heces y expectoración. Aversión a la carne de cerdo y a los alimentos ácidos. Cefalea agravada al inclinarse o escribir. Adenitis cervical. Dolores punzantes, ruidos comparables al redoble de un tambor lejano. Dolores ardorosos, aptas en la lengua. Pérdida del apetito alternado con hambre canina, dolor como garra en epigastrio. Tuberculosis ganglionar abdominal.
El aparato respiratorio es donde va a ejercer más acción, es lo que mejor sabe hacer. Laringitis aguda con sensación de cosquilleo. Tos espasmódica al atardecer y de noche, en ataques seguidos y respiración sibilante. La tos es emetizante, casi no tienen tiempo de respirar cuando se inicia otro ataque. Y por eso se moría la gente. Ahora ya nos aferramos a la vida y es más difícil. Pero antes. La tos se agrava cuando se acuesta. En cuanto pone la cabeza en la almohada, empieza a toser otra vez. Son personas que tienen que dormir sentadas. Durante el acceso de tos, la cara se pone color violeta. Dolores punzantes en tórax aliviados por la presión de las manos. Ruido penetrante característico de la tos. Perdón. Como de canto de gallo. Ay, siempre se me olvida cómo es, pero bueno. Y sobre todo en la inspiración y después de un ataque de tos. Los accesos se agravan después de la medianoche. Vómitos de flema con estrías sanguinolentas. ¿Eso no les ayuda ahorita con el COVID? No, porque nada más actúa en la laringe. No es más profundo. Sí les puede ayudar sobre todo con la tos. A lo mejor no en la primera etapa, en la segunda. ¿Sale? Ya cuando ya casi van de salida que la tos es lo que les va quedando, entonces Drosera puede ser un excelente medicamento. Pero tiene que tener este síntoma importante, que cada vez que se acuesta empieza a toser. ¿Sale? Tengo una amiga que ahorita está enferma y dice que no se puede acostar porque le da el... Pues adelante. Y brionía, no juntos, pero sí se lo pueden dar al mismo tiempo. Entonces, no en el mismo frasco, pero sí Drosera y brionía, porque brionía es la que le va a quitar el problema a nivel bronquial. ¿Por qué? Porque tiene una fibrosis pulmonar. Esa es consecuencia de COVID. Entonces, brionía les ayuda mucho a este nivel, ¿no? A que no haya tanta fibrosis o a que, sí, sobre todo a que no se esté fibrosando. ¿Sale? Y Drosera les va a ayudar a terminar con la tos. Espalda y extremidades, dolores articulares en huesos y músculos. Dolores contusos y acompañados de punzadas, disminuidos por el movimiento. Contracción espasmódica de los músculos, flexores de las manos, temblores de rodillas con disminución de la fuerza de las piernas. Es un remedio adecuado para personas con predisposición a padecer tuberculosis pulmonar, laringia, ósea y ganglionar. Presenta bronquitis con las características de la tosferina, espasmódica, violenta, emetizante. Durante el acceso la cara se pone violeta y se escucha el canto del gallo. El individuo puede sufrir de delirio, de persecución e impulsos suicidas con deseos de arrojarse al agua. Pero eso puede ser por el calor que se genera al estar tosiendo. ¿Y cómo le ayuda a uno en ese tipo de cosas? ¿Cómo les ayuda para que puedan respirar? No, pues hay que darles Drosera. Pero, por ejemplo, o sea, a lo que me refiero es que si yo lo veo que está tosiendo, por ejemplo, y no puede jalar aire, ¿cómo le auxilio? ¿Y cómo le doy un medicamento? Ok, cuando no tenga tos. No, es que, por ejemplo, hay personas que inclinándose hacia adelante dejan de toser. Pero estos no sé. No sé. A mí cuando me dio la bronquitis asmática, me tenía que agachar. O sea, yo aquí no podía respirar. Entonces lo que hacía era, me agachaba, me daba el acceso y de repente ya empezaba yo a jalar por la nariz. Pero era agacharme, porque de otra manera no podía yo jalar aire. Y me decían, es que no te agaches. Y yo, pues es la forma de jalar aire. Pero uno va modificando la posición para tratar de... Sí, claro, y además lo hubiera modificado más fácil si hubiera tomado calium carbónico. Calium carbónico, vamos a ver que es un medicamento para todo tipo de asma, pero sobre todo
es que le va a ayudar porque tiene ese síntoma, mejora con la cabeza entre las rodillas. Dice, el paciente se tiene que agachar para que pueda respirar. Sí, pero sí me pasaba. Sí, claro. Pero yo no sabía. Me eché mucho tiempo así. Ay. Tuberculosis pulmonar, laringe, ganglionar, tosferina, bronquitis aguda. Delirio de persecución, deseos suicidas, crisis de pánico, neurosis de ansiedad, tendencia a las hemorragias. ¿Sales? ¿Listos? Ay. Muy bien. Me decía el doctor, me decía, es que siento que me voy a desmayar en los ataques, ¿no? Y me decía, pues es mañana, tu cerebro va a tratar de jalar aire y ya relajado vas a respirar mejor. Y yo, ¿cómo me voy a desmayar en la calle? O sea, pues es que si tu cuerpo lo pide, lo vas a tener que seguir yo. Ay, no, sí, no. Sí. Pues no, que no, porque me va a doler. No, y donde caiga, ¿no? Sí, no, ¿qué pasó? Pero sí es bien esa tos. No podemos meter nada de aire. Así como escribió Drosera, ahorita le paso otra vez la imagen para que lo escriba. Espérenme un segundo.